Ok, ok. Muchas gracias. Ya. Agradecer, ¿cierto? La presencia de cada uno de ustedes. La idea es que sea un diálogo fluido, con dos presentaciones, tanto Punta Arenas con diálogos australes como el LAI, ¿cierto? Con su experiencia de trabajo de campo. Eh, para luego establecer un espacio de diálogo entre quienes estamos acá presentes hoy y establecer preguntas, comentarios, otros ya que pudiesen darse durante el transcurso de la actividad. Los tiempos están también previamente organizados de 20 a 25 minutos aproximadamente por presentación. Pero antes de, ¿cierto? También quiero dejar con ustedes al director del doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera, uno de los patrocinadores de la actividad, junto a Editorial Cuarto Propio, también de Chile, y el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con ustedes, ¿cierto? Dejo brevemente profesor del Valle, quien tiene algunas palabras de bienvenida. Bien, pues buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Gastón, por facilitar, por propiciar este encuentro, esta actividad. La verdad es que llevamos algún tiempo ya con Gastón trabajando en torno al foco, ¿cierto?, que tiene que ver con los archivos, con los archivos orales, ¿no? Y la importancia que tienen obviamente, digamos, para el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Nosotros como doctorado en comunicación, que es un doctorado en conjunto entre dos universidades del sur de Chile, la Universidad Austral en Valdivia y la Universidad de la Frontera, que estamos en Temuco, la verdad es que para nosotros también, como concepción que tenemos de la comunicación en tanto un campo, digamos, de convergencia de disciplinas más que una disciplina, este tema, digamos, se ha transformado en un tema también muy relevante y que esperamos, digamos, irlo desarrollando también con más fuerza cada vez, ¿no? Es un programa que partimos el 2018 y tenemos una, como les decía, una mirada muy amplia del campo de la comunicación, así es que han ingresado temáticas desde las tradicionales de la comunicación hasta temáticas, digamos, relacionadas con la oralidad, la música, digamos, y otras, ¿no? Que nos han permitido ampliar un poco esta mirada y desde luego todo lo que tiene que ver con las imágenes también está siendo un desafío hoy día. Así es que muchas gracias por permitirme estas palabras y bueno, seguiremos, estoy seguro, digamos, trabajando en conjunto eh, porque nos unen intereses, digamos, también objetos de estudio y prácticas, digamos, conjuntas. Así es que muchas gracias, Gastón, muchas gracias a todos y todos. Profesor del Valle, muchas gracias por sus palabras también. Y nada, estamos acá para comenzar. También un día, mediodía en Chile, 13 horas acá en Magallanes, claramente. Así que agradecemos también de sobremanera a quienes se van sumando desde nuestro país, Chile. También Facundo, que está desde Argentina, siendo feriado, está acá junto a nosotros. Y bueno, sobre toda la gente de México y otras partes de la región. Bueno, entonces comenzamos con la actividad del día de hoy. Agradecer profesor del Valle sus palabras y el que haya estado con nosotros acá el día de hoy. Así, ahora sí, Felipe, por favor, si me puede ayudar con la presentación, Sí, por favor. Perfecto, muchas gracias. ¿Se escucha bien, cierto? sí. Bueno, vamos a conllevar entonces una intervención de 25 minutos promedio, donde arranco yo. Ya, no sin antes agradecer a todos quienes nos acompañan desde distintas partes de la región latinoamericana en unos tiempos donde yo creo que se hace muy necesario el seguir reuniéndonos, conversando, dialogando respecto a nuestra región latinoamericana como un lugar situado, como un territorio también que compartimos mucho en común. Y hoy tengo el total agrado de estar junto a ustedes presentando esta iniciativa pionera y de autogestión que es Diálogos Australes. Diálogos Australes es de mi autoría, desde la ciudad de Punta Arenas, décima segunda región de Chile, perdón, la región de Magallanes y de la Antártica chilena, eh, que para mí justamente es muy importante poder comunicarles a ustedes sobre qué estamos trabajando, por qué emerge esta iniciativa, ¿Y el y asimismo audio? desde... ¿Por qué Hola, pierde el audio?
Sí, se escucha bien. Hola, hola. Se pierde el audio, ¿no? ¿Por qué? Debe ser un tema de su red, porque se escucha Entonces, bien. Adelante, Gastón. Bueno, esperemos que pueda ahí solucionar su problema de audio. Muy bienvenida también. También una compañía desde Santiago de Chile. Bueno, ahora sí, retomando, agradecerle a la profesora Lourdes Roca y a todo el LAIS de México por la oportunidad de intercambiar este diálogo en cuanto a experiencias situadas, a enfoques metodológicos, a propuestas justamente de un trabajo en la escena de lo audiovisual, a grosso modo. Saludar también al profesor Felipe Morales, que también tuve la suerte de conocerlo ya con anterioridad, y a todo el equipo del LAIS. Bueno, lo que me compete hoy es justamente presentarle esta iniciativa que emerge desde la Patagonia Austral chilena. Eh, y de partida, ¿por qué? Porque en nuestra región de Magallanes y de la Antártica chilena hay una necesidad de establecer inicialmente un archivo de historia oral permanente, sistemático, y vuelvo a insistir en que sea una instancia situada en el territorio. ¿Por qué? Porque a la fecha no hay una instancia de este tipo a nivel regional. ¿Ya? Si bien hay instancias de trabajo de archivos, son en gran parte de otra índole, pensando en archivos fotográficos, comunitarios de artefactos, o también existen antecedentes de archivos de historia oral a nivel testimonial que han sido también levantados en su momento por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile, con un foco particular justamente en alusión a la línea del museo que tiene que ver con los sucesos de la dictadura en nuestra reciente acá en el país. Pero en Punta Arenas, Diálogos Australes se levanta como una autogestión que apuesta a ser el primer archivo de historia oral en Punta Arenas de forma permanente y situada en el territorio. Y lo que comenté es cierto que este proyecto nace desde la autogestión en 2025, reconociendo una urgencia, la inexistencia de un repositorio, por favor, la anterior, de un repositorio formal y abierto de historia oral, como decía, en Punta Arenas. Creemos que nuestro trabajo, lo digo humilde y responsablemente, es un acto fundacional para la memoria local, anclado en 5 pilares esenciales que reflejan las problemáticas y necesidades actuales de la región. Hablamos de estudio de memoria, hablamos de historia reciente, hablamos con mucha fuerza de derechos humanos, de participación social y, muy importante, de salud mental. ¿Y por qué? Porque actualmente a nivel regional estamos enfrentando crisis severas en torno a temáticas, por ejemplo, de salud mental. Donde, por ejemplo, hay cifras abismales respecto a crisis de suicidio en la región. Y creemos que también eso se puede deber en gran parte, lo hipotetizamos, a una falta de reconocimiento de actores, que también de una forma u otra radica en la impronta de diálogos sociales. Ahora sí, por favor, Felipe, siguiente página. Aquí vemos una fotografía antigua de Punta Arenas. Punta Arenas es la capital de la región, que siempre ha sido, finalmente Magallanes un foco de desarrollo a nivel país, ha sido un sitio turístico, ha sido un sitio y un lugar también de memoria muy importante, ¿ya? Pero sigue careciendo de un mayor diálogo con otros puntos importantes del país, como la misma capital de Santiago, por ejemplo. Para quienes nos acompañan desde otras partes de de la región latinoamericana, quiero decir, Magallanes como región es, junto a la gran isla de Chiloé y la isla de Rapa Nui, un sitio a nivel país que está desconectado vía terrestre del resto de Chile. No tenemos una conexión terrestre como Magallanes, como región,
con el resto de Chile. Eso ya ustedes se imaginarán que hace que prevalezcan muchos otros temas importantes a la hora de establecer, por ejemplo, una identidad regional, una memoria regional, porque justamente estamos paradójicamente en una isla, pese a que estamos conectados como país, ¿ya? Pero no hay vías terrestres de conexión. Eso ya configura otro imaginario social. Y eso es importante, ¿ya? Por eso nosotros tenemos como punto de partida a la hora de levantar esta propuesta y como filosofía de acción, de una forma u otra, el descentralizar y democratizar la memoria. Partimos de la idea de que tenemos que conllevar como archivo de historia oral un rescate patrimonial inmaterial con énfasis desde ya en la descentralización y democratización de la memoria en Chile. De esta forma, este proyecto, que ya va en su segundo año de ejecución de forma autónoma, arranca, si bien en Punta Arenas, como sitio, como lugar delimitado a nivel territorial, también apunta en su momento a tener un alcance de índole regional, porque Magallanes como región se distribuye en provincias y luego en comunas. Y por ende también hemos estado generando algunas acciones de diálogo con otros puntos de la región. Porque además Punta Arenas para muchos sigue siendo criticado en la escena regional como el centro. Entonces también tenemos que ser muy cuidadosos porque aunque nosotros quizás criticamos para otras partes del país, también a nivel regional también se vive. Y eso justamente tenemos que ir procesándolo. Nuestra propuesta desde ahí es netamente política, ¿ya? Y no solo partidista, claramente que no, sino como filosofía de vida. Entendemos que la democratización de la historia y también memoria pasa sin duda alguna por descentralizar. Tenemos una historia a nivel país, que es la historia oficial, que es mayormente centralizada, por lo cual creemos que la memoria popular debe ser radicalmente local y accesible, poniendo el foco en los hitos propios de una historia regional. Siguiente lámina, por favor. Bueno, acá hay una fotografía alusiva a una festividad que se vive acá en Magallanes, donde nos rodea el estrecho de Magallanes, valga la redundancia, que es el famoso chapuzón del invierno. Esto que ustedes ven acá en la fotografía es una actividad que ya hace cerca de 6, 7 años se desarrolla en la región y que tiene que ver con la inauguración de las invernadas acá en Magallanes. Esto no se ve en otra parte del país. Gente lanzándose al estrecho en pleno invierno con temperaturas que rodean los 15 grados bajo cero, por ejemplo. ¿Ya? Y donde además, no solamente gente de la región se hace parte de esta festividad, sino que gente de distintas partes del país y del mundo. ¿Ya? Se les doy como antecedente de lo que vamos a seguir conversando. La historia regional, o una historia regional B, no oficial, a contrapelo, desde los márgenes, como podríamos decir, está marcada en gran parte por 4 puntos principales. Una, el aislamiento geográfico. Ya lo decíamos un momento, somos la única región de Chile que está desconectada vía terrestre del resto de la nación chilena. Asimismo, otro hito importante de la historia regional está marcada por la inmigración. Una inmigración donde podemos destacar flujos históricos y también contemporáneos. Yo diría, con mucha cautela también, eso sí, que Magallanes es una de las ciudades más cosmopolitas de Chile. Acá vamos a encontrar colectividades de distinto origen. Muchos europeos, como croatas especialmente, españoles, suizos, franceses e italianos, y también hay migraciones internas del país, donde corre con gran ventaja la migración chilota de la isla grande de Chiloé. La isla grande de Chiloé, para muchos como archipiélago, se transforma en una extensión para Magallanes. Entonces todo lo que traspasa Magallanes también tiene mucho que ver con esta herencia chilota. Y ya vamos también a adelantarlo más adelante. Tenemos otro punto importantísimo que no puede pasar desapercibido por nada del mundo, que tiene que ver con la condición de frontera.
geopolítica y cultural de Magallanes. Tanto así que, por ejemplo, desde el trabajo que hemos ido realizando en terreno con los distintos actores locales, un punto muy en común a raíz de distintos testimonios y relatos que se van inicialmente sobresaliendo o apareciendo, tiene que ver con que esta frontera, desde el Estado-Nación, se desdibuja desde lo social y cultural. Se habla de una transfrontera, por ejemplo, entre Chile y Argentina en este caso, entre la Patagonia Austral chilena y la Patagonia Austral argentina. Por lo cual, no es del todo descabellado pues, escuchar que la gente de Magallanes, como región, y de Punta Arenas como ciudad, tiene una mayor afinidad con la población de la Patagonia Austral argentina que con el resto de Chile. Y eso se produce, se reproduce, se visualiza en distintos flujos. Vínculos afectivos, vínculos comerciales, vínculos empresariales, etcétera. Por lo mismo que comentaba en un momento inicial, está desconectado con el resto de Chile vía terrestre. La única vía que tenemos más de circulación expedita es con Argentina. Y es más, si queremos pasar a Chile por tierra, también tenemos que pasar por Argentina. De ahí, claramente que Diálogos Australes, como esta iniciativa pionera acá a nivel regional, tiene un objetivo central, que es, uno, aportar a todo el trabajo de memoria que ya se conlleva en Chile, pero por sobre todo reforzar las experiencias de vida, de identidad, de procesos de conformación social y cultural a nivel regional, que es claramente un espacio donde apunta a aportar diálogos sociales, donde también vemos que hay una necesidad, una carencia de ir estableciendo diálogos interculturales, transgeneracionales, desde un sentir magallánico, desde una identidad e historia local compartida. Por ende, yo cierro esta lámina con esta frase. Es vital entender el contexto. Ya la identidad magallánica está moldeada por fuerzas únicas, y no lo digo yo porque estoy acá en Magallanes y sea magallánico, sino que el estar acá en este terruño de tierra, como dirían muchos, conlleva otras formas de entender también el contexto mayor social a nivel país, a nivel mundial, y es por lo cual, digamos, nosotros hoy día estamos también estableciendo un diálogo con México, ¿ya? Porque también nuestra impronta es darnos a conocer, tanto en Chile como también a nivel latinoamericano y mundial. El archivo busca ser garante de esta experiencia de vida, trayectorias biográficas, relatos y testimonios de quienes han dado vida a la región de Magallanes, destacando claramente cómo el aislamiento o la condición de frontera han generado procesos de conformación social y cultural que merecen un registro propio. Siguiente lámina, por favor, Felipe. Aquí, a grosso modo, quisiera mencionar algunos alcances también desde lo teórico y metodológico. Tenemos un sustento teórico como diálogos australes que apunta o que se nutre, mejor dicho, desde la historiografía oral o desde la historia oral, ya teniendo como, yo creo, principal alero la trayectoria del profesor Alessandro Portelli, ya cuando nos habla, ¿cierto?, desde la historia oral como una forma también de democratizar los conocimientos, ya. También nos acercamos desde la fenomenología. A nosotros nos interesa mucho hacer, entre comillas, una investigación situada, si queremos llamarle de esa forma, donde el sujeto, el eventual entrevistado, el testimoniante, el actor social de la región, tiene un conocimiento único e invaluable que tiene que ser tratado como tal. Desde ahí también se desprende una aproximación desde la teoría del reconocimiento de Axel Honneth, donde sostenemos que justamente ser un espacio de diálogo, como nos llevamos como diálogos australes, tiene que ver también con una invitación a un reconocimiento de la diversidad. Estamos en un Magallanes, en una Punta Arenas muy diversa y que requiere justamente este diálogo entre actores. Por ende, justamente nosotros nos abocamos a una triangulación constante de actores principales. Uno, la sociedad civil, organizada y no organizada,
la comunidad en general, también en contraparte la academia, justamente, porque necesitamos generar este diálogo de ida y vuelta, y además integramos un actor también relevante que tiene que ver con los servicios públicos. ¿Por qué? Porque también apuntamos a que en su momento toda la información que se vaya recapitulando mediante diálogos sociales pudiese servir de una forma u otra para una eventual reformulación de política pública a nivel local. Cómo a través de las vivencias, de la historia de vida, de la trayectoria geográfica, podemos insumar a una reformulación de la política pública a nivel local. Y otro apartado teórico muy importante para nosotros es tener que ver con la memoria multidireccional propuesta por el académico estadounidense Michael Rothbard. Para nosotros justamente tiene mucho que ver este aspecto porque creemos, sostenemos, defendemos además la diversidad cultural, la diversidad de expresión y asimismo la diversidad de memorias. Creemos que en un determinado territorio tiene que haber un diálogo entre distintas memorias. Claramente, y aquí también quiero ser muy enfático y responsable en lo que digo, hay importantes iniciativas a nivel país, como el mismo Museo de la Memoria o el Parque Villa Grimaldi, que llevan años y años de trabajo, de puesta en valor, de defensa de derechos humanos, en torno a una metodología de archivos de historia oral. De hecho, ellos son en gran parte nuestros principales referentes a nivel país. Aportamos, queremos aportar, queremos reconocer además, ¿cierto?, el trabajo de estas instituciones y queremos también aportar de una forma u otra en una amplitud de diálogos con nuestra propia historia regional. ¿Ya? ¿Cómo podemos aportar a este Museo de la Memoria, tan invaluable en sus aportes, y que hoy día lamentablemente está siendo muy apuntalado por autoridades de época y de gobierno? Asimismo, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Creemos firmemente que desde una experiencia territorial situada como en Magallanes, queremos aportar responsable y humildemente a que iniciativas de esta índole, como Museo de la Memoria, el Parque Grimaldi, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, tienen que permanecer en su quehacer, porque ellos sin duda alguna han sido una bisagra, en Chile al menos, cuando hablamos, por ejemplo, de historia oral o de historia del testimoniante. ¿Ya? A nivel metodológico, pensamos esta gran iniciativa en 4 momentos principales. Uno, que tiene que ver con la investigación, con la articulación de actores, con la socialización de ideas, como la que estamos conllevando hoy, antes de comenzar a recopilar testimonios locales. Creemos que es fundamental tener, como se dice en Chile, un buen colchón que nos sustente antes de comenzar a recopilar testimonios. ¿Por qué? Porque una de las grandes críticas a nivel país es que muchas iniciativas de índole cultural, social, dependen casi exclusivamente de algún fondo de cultura, por ejemplo, o de patrimonio, que tiene lamentablemente fecha de inicio y fecha de término. Y muchas veces, lamentablemente, estas iniciativas muy, muy buenas se van perdiendo. Desde ahí, justamente nosotros queremos trascender de estas fechas limitadas en cuanto a actividades de esta índole y queremos proyectar un archivo vivo, en movimiento, en constante diálogo además, y que trascienda de financiamientos eventuales. Luego, ya en un momento de catalogación y difusión propiamente tal del archivo. Aquí, antes de pasar a la siguiente lámina, una fotografía de lo que fue en 2011 la movilización social por el gas en Magallanes. En Magallanes, al ser zona extrema y tener temperatura bajo cero gran parte del año, tenemos un subsidio del Estado para el gas. En el 2011 hubo grandes señales de que ese subsidio se iba a cortar, se iba a terminar, y eso claramente significaba un encarecimiento significativo de los gastos de gas en la región, y toda la gente, y lo que me han dicho también acá la gente en la región, es que independiente al partido político, por ejemplo, la única bandera que predominó fue la bandera de Magallanes. En 2011, este hecho para muchos es un hito fundacional de la historia reciente a nivel regional y que sin duda va a tener un lugar especial a la hora de levantar diálogos sociales en lo metodológico. Por favor, profesor, siguiente lámina.
En lo práctico, ¿cómo se piensa diálogos sociales? Ya lo decía, aquí vemos una lámina con muchos sitios de Punta Arenas y de Magallanes. Y yo diría muy responsablemente que hoy día estamos en una fase de siembra. Estamos sembrando. Creemos que hacer un trabajo de memoria o de memorias tiene que ser muy sistemático, muy ordenado, muy cauteloso además. En un Chile, además, donde claramente en el último tiempo hay un recorte significativo de fondos públicos, por ejemplo, para emprender investigaciones desde la humanidad y ciencias sociales, se hace aún mucho más necesario mantener con fuerza esta siembra, este trabajo de día a día. Nuestro foco está obviamente en tejer redes, por eso está esta interacción con el Instituto Mora de México, con el AIS. Queremos justamente que hay un diálogo constante entre sociedad civil, academia, servicios públicos, tanto a nivel país como a nivel internacional. Necesitamos que el proyecto sea pertinente, claramente, y reciba el respaldo de la comunidad y de las instituciones. Por ende, hay un paso a paso que, en modo resumido, se los comento. Lo que resta de 2026, la intención de Diálogos Sociales es seguir trabajando en todas las redes intersectoriales, ya generando convenios, generando redes de colaboración, reconociendo hitos y actores relevantes de una historia regional, para que en algún momento, ¿cierto?, pudiesen ser testimoniantes de este futuro archivo. También en este año 2026 lo que resta, otro gran hito, tiene que ver con el ecosistema medial. Todo lo que es la activación de redes sociales, canal de YouTube, entre otros temas. Para luego, en el año 2027, especialmente en un primer trimestre, enero, febrero, marzo, pudiésemos instalar una página web donde todo el trabajo realizado por Diálogos Australes, tanto las actividades de extensión, de difusión y por sobre todo los primeros pilotos que tienen que ver con testimonios, que de hecho estamos trabajando hoy en día, tenga que ver con una página web de consulta pública, abierta, gratuita, para que cualquier persona del mundo pudiese acceder a lo que se está haciendo acá en Magallanes. Y el cuarto punto, esto ya es, yo creo, el mayor anhelo de la iniciativa, tiene que ver con establecer un espacio físico permanente de consulta pública ciudadana en Punta Arenas y Magallanes, donde tanto la gente del medio local, como también a nivel país e internacional, puedan acceder a testimonios. Nos imaginamos una gran biblioteca, pero en vez de libro, de voces. Siguiente lámina, por favor. Para acercándonos al final ya, con esto voy terminando, comentarles que desde el año 2025, como Diálogos Australes, levantamos un proyecto de televisión junto al canal regional ITV Patagonia. ITV Patagonia es el principal canal de televisión a nivel regional, ya lleva 30 años de difusión. Y nosotros nos acercamos al canal y dijimos, ¿sabes qué necesitamos ver? Tenemos una iniciativa que es Vivir la Historia, se llama el programa de hecho, que comienza con la intención de ir, como se diría en chileno, en buen chileno, de ir tanteando terreno para ver si justamente hablar de otras historias, hablar de otras memorias locales, tiene resonancia con la comunidad. Si la comunidad está interesada en escuchar otras historias, o ver otros actores, o ver, digamos, justamente otros hitos de la historia regional. Así arranca Vivir la Historia en 2025, es una gran puesta en valor, ya es un espacio de entrevistas con distintos autores locales, que ya este año ya hemos cursado su temporada 2, ahora vamos a comenzar prontamente una temporada 3, ya donde vamos a tener de hecho un preámbulo, que es un programa especial respecto justamente a la migración chilota en Magallanes, como los chilotes han repercutido fuerte en la identidad magallánica. Y desde ya, les digo, buscamos generar siempre un contraste y posicionarnos a contracorriente de una historia y relato oficial. Ya, aquí buscamos trascender justamente de los grandes relatos, de los grandes próceres, tanto a nivel regional como a nivel país. Y ha sido una muy buena experiencia porque ya hoy en día la gente nos reconoce como un programa de extensión cultural, de diálogo comunitario, donde hemos tenido invitados a distintos personajes, desde el ámbito académico, desde el ámbito empresarial, desde el ámbito de la sociedad civil, adultos mayores, juntas de vecinos, como todo ese
andamiaje de la sociedad civil organizada también ha sido parte de este programa, porque muchas veces no son parte, valga la redundancia. Y Diálogos Australes tienen la intención justamente de que todos sean parte de esta gran iniciativa. Por favor, profesor, última lámina. Ya lo decía hace un momento, estamos hoy en día en pleno 2026, en agosto. Llevamos más de un cuarto de siglo, a veces parece un poco descabellado decirlo, pero es así. El año pasado, en diciembre, tuvimos una gran presentación presencial acá en la comuna. Tuvimos un gran invitado que fue el profesor Emilio Krenzel de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Nos acompañó con una presentación donde de una forma u otra dimos un puntapié inicial a diálogos australes en y con la comunidad. Fue un evento bastante exitoso, asistió harta gente local, y eso justamente a nosotros nos alimenta el poder seguir. Estamos hoy en día, como ya le decía, en toda la activación de redes sociales, también poniéndonos en la vanguardia de todo lo que significa hoy en día estar y ser parte de un ecosistema medial, ¿ya? También la intención de nosotros es llegar a eventos públicos, distintas plataformas, ¿ya? Eh, y la proyección es, claro, la página web y el espacio físico permanente en la ciudad de Punta Arenas. Última lámina, por favor. Bueno, ya con esto termino, ¿cierto? Solamente agradecer el espacio, otorgado también por el LAIS, la profesora Lourdes Roca, y justamente esperando que este diálogo sea el primero de muchos para ir justamente compartiendo ideas de lo que se va haciendo en uno y otro lado de nuestro continente. Así que muchas gracias a todos por estar también y quedo también abierto para el cierre para eventuales preguntas y o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Gastón. Siempre un gusto estar aquí de nuevo, ahora con Diálogos Australes, compartiendo y departiendo sobre lo que nos interesa. Entonces, bueno, nosotros hemos preparado una presentación a 4 voces para la que los 25 apenas, y lo que haremos será como pasar bastante rápido por fundamentalmente 4 partes, ¿no? Que tienen que ver con presentar muy brevemente el LAIS, porque aquí ya ha sido presentado en este espacio, en estos espacios que coordinas varias veces, y entrar directamente a la propuesta de compartirles el proyecto, ya no proyecto, porque es una investigación ya de 5 años, sobre mujeres documentalistas, que está entrando en una segunda etapa, entre 1970 y 1985. Entonces, bueno, después de eso, muy brevemente, ver por qué ponemos al centro las historias de vida en un proyecto como este y ver también cuáles han sido los potenciales de los registros audiovisuales y la manera que tenemos de documentar para gestar diversidad de salidas de divulgación, ¿no? Muy brevemente, esta es la estructura de la presentación. Entonces, inicio yo, primero que nada, agradeciendo mucho el espacio de nueva cuenta para compartir el camino recorrido y el que estamos recorriendo, presentando muy brevemente en escasos minutos la trayectoria del LAIS, que se funda en 2002, pero que en realidad tiene antecedentes de una década anterior, puestos en la divulgación histórica audiovisual. Es decir, el LAIS nace desde una semilla de preocupación por la divulgación histórica audiovisual, convencidos y convencidas de que la investigación histórica, en gran medida, sobre todo de la historia reciente, tiene sentido si es divulgada. Yo diría de toda, pero bueno, más aún con la historia reciente, ¿no? Y desde esa trinchera de los años 90, que practicaba yo en particular, con una maestría en divulgación histórica, donde propuse un posgrado en divulgación histórica audiovisual, se viene a la par trabajando en hacer documentales en el Instituto Mora, en el proyecto de historia oral, en aquel entonces proyecto de historia oral, un proyecto que ya tenía muchos años y una larga trayectoria institucional, porque resguarda el archivo de la palabra del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así es como inició el archivo de la palabra del Instituto Mora, como una copia del de Lina. Entonces, digamos, las dos instituciones
arrancan sus archivos de la palabra, resguardando este archivo, y con los nuevos proyectos de investigación en ese entonces, a inicios de los 90, en el proyecto de historia oral, se buscó impulsar la realización de documentales. Entonces, bueno, estos antecedentes ya nos dan como una práctica, sobre todo en materia de realización, de producción, pero muy brevemente voy a señalar que en el entresiglo nos cuestionamos internamente en el equipo de trabajo cómo era esto de trabajar con imágenes y qué metodologías podía implicar, porque sobre la metodología de la historia oral trabajábamos mucho y teníamos muy claro y ahondábamos e indagábamos sobre ello, cómo tratar al testimonio oral, cómo tratar los testimonios orales y cómo sentarlos a dialogar con la demás documentación con la que se trabaja cualquier investigación. Pero a la hora de hablar de imágenes, a nuestro modo de ver y de la mano de teóricos en ese entonces, como por ejemplo John Maras, que hablaba de una historia ilustrada, se tendía mucho a hacer documentales en el sentido de ilustrar, como bien lo decía él, lo que emanaba de otros textos y de otro tipo de documentación, mas no se reparaba en la especificidad de las imágenes. Entonces pusimos al centro la especificidad de las imágenes y nos dimos a la tarea, con la conformación del laboratorio, de poner al centro justo las metodologías que pretendíamos, que valía la pena desarrollar para trabajar a las imágenes como fuentes de investigación. Es decir, poner a la par, como los documentos que también son las imágenes, junto con los testimonios orales, un reto metodológico importante para ir precisando, concretando la especificidad de este tipo de documentos y concretar también propuestas metodológicas para trabajar con ellos. Y cierro diciendo que fue muy importante discernir primero un trabajo con imágenes fijas, trabajando mucho con fotografía por años, de hecho más de una década, para después regresar al mundo de lo audiovisual. Y estamos como regresando ya hace más de un lustro a este bucle que se vuelve a encontrar con los inicios, reencontrándonos con el documental después de haber dado muchas vueltas trabajando la imagen fija, ¿no? Trabajando con muchos acervos fotográficos, tanto públicos como personales, como particulares. Y ahí cabe decir que uno de los principales aprendizajes, y lo vamos a ver en lo que sigue, ha sido el sentar a dialogar constantemente a lo largo de una investigación y de manera alternada lo que es el trabajo de campo con el trabajo de archivo, ¿no? Y ahí muy claramente la historia oral lo coloca, y las historias de vida más, porque nos amplían el arco temporal con el que trabajamos, ¿no? Y este ir y venir entre el campo y archivo nutre a una y otra documentación, la localizada en archivo, pero también la que vamos construyendo en campo, ¿no? Porque partimos de la base de que las fuentes orales no se recopilan, se construyen. Y eso nos parece muy importante destacarlo. Muy de acuerdo con este concepto que colocan en Diálogos Australes de siembra. Están en esta época de siembra donde se está haciendo conciencia, se está diseminando la idea de que es importante la experiencia de toda esta comunidad regional en toda su diversidad que nos has detallado, ¿no? Pero que evidentemente sí tendrá que ser mucho más trabajada a partir de otra documentación, ¿no? Las fuentes orales que se construyan. Para después, en todo caso, pensar en estos procesos de archivación para poner disponible y a la vez divulgar los resultados de la investigación. Cerro con eso para que pasemos concretamente al proyecto con Lilia y después dos partecitas más. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por habernos invitado y un gusto en conocerles. Bueno, yo voy a desarrollar, si Felipe me ayuda a poner la presentación, cómo surge el proyecto de las mujeres documentalistas y un poco acerca de lo que hemos hecho en estos últimos 5 años
Nosotros en el laboratorio tenemos un seminario que se llama Documental e Investigación. Y entonces habíamos durante varios años hecho el estudio de diferentes documentales y lo que observábamos era la escasa sí, como representación en la historiografía de las mujeres que habían sido parte de la producción cinematográfica y sobre todo documental en México. Entonces, bueno, a partir de esta sencilla hueco historiográfico, que a veces parece ser poco para justificar una investigación histórica, pero en realidad cuando lo vemos con perspectiva de género, pues el hueco historiográfico es importante, ¿no? Porque es un borramiento o una omisión de la historia de las mujeres. Entonces, hicimos un evento que se llamó Wikipedia, Mujeres Documentalistas a la Wiki, que justamente lo que hacía era generar entradas de las mujeres y pues sirvió como una primera experiencia de investigación muy básica para ver quiénes eran las mujeres, cuáles eran los nombres. Y ahí conocimos a Maru Tamés, y bueno, pues eso cambió todo, ¿no? Porque ya no era una cuestión de un pasado lejano o de un pasado de hace unas décadas, sino se convirtió en la urgencia de generar fuentes para la investigación histórica a partir de la historia oral, pensando en que estas mujeres eran ya grandes y que en cualquier momento pues podían partir. Entonces, bueno, un poco para contextualizar por qué mujeres, por qué esta época y por qué la historia oral, antes, al inicio del siglo pasado, como veíamos en la diapositiva pasada, había pocas mujeres en la industria que se podían contar incluso con los dedos de ambas manos, ¿no? ¿Qué implica esto? Pues que pues la mirada del cine es una mirada masculina, básicamente, ¿no? Al ser camarógrafos, directores, productores, etcétera. Y bueno, estas contadas excepciones no la tuvieron fácil. ¿Qué fue lo que cambió? La siguiente, por favor, que en la década del 60 y 70 en México ocurrieron tres coyunturas. La primera, el surgimiento de las escuelas de cine, como el CUEC, que es el Centro Universitario de Educación Cinematográfica, y después en 75 el Centro de Capacitación Cinematográfica, en el cual posibilitó a las mujeres ingresar a la escuela a estudiar el oficio de hacer cine. La segunda, pues la tecnología se hizo muchísimo más accesible. Y la tercera, que también fue súper importante, la siguiente por favor, es la proliferación de diferentes colectivos o colectividades que en un México de muchísimo cambio empezaron a tomar la herramienta audiovisual, el cine, el formato Super 8 y el 16 milímetros, como un medio de expresión y de comunicación. En esa época, entre 68 y 88, hay un gran cambio en la política mexicana, que, bueno, parte de la masacre de 1968 como una forma de visibilizar la ruptura del pacto social que hasta entonces pues había sido incuestionado, ¿no? De la Revolución Mexicana. Y el terremoto del 85 y posteriormente la primera elección que pierde el PRI, que es un partido político surgido de la Revolución Mexicana, pues son como los dos marcadores de tiempo que hablan de una época convulsa en la que hay movimientos populares, insurgentes, campesinos, guerrilleros, bueno, un gran terremoto que sacude la Ciudad de México y otros lugares, y que eso generan una gran movilización social. Y en estas tres coyunturas es que las mujeres se incorporan a tomar la herramienta audiovisual. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, estas colectividades, aquí tenemos algunos nombres que empezamos a juntar con el tiempo. Sabíamos de algunas personas famosas, por ejemplo, de Berta Navarro, que había hecho ciertos documentales, pero no sabíamos toda la trayectoria que había, ¿no? De Lupita Ferrer y la Cooperativa de Cine Marginal, y del colectivo Contrainformación con Josefina Morales, Trinidad Langarica, que fue parte del Taller Cine Octubre. La siguiente, por favor. El colectivo más importante formado por mujeres, o más bien, sí, mujeres que hicieron documental, que ellas varias estuvieron en las dos escuelas de cine, que tuvo casi 10 años de vida, el colectivo Cine Mujer. La siguiente, por favor, y que ellas trabajaban
pues entre mujeres, ¿no? Empezaron a hacer los diferentes roles y bueno, las dos primeras experiencias de cine y de video indígena en México, ambas en Oaxaca, una con la etnia Icot y la otra con los zapotecas. La siguiente, por favor. Y bueno, en algún momento después de hacer esta investigación en la cual fueron muy importantes, la historia de vida fue la herramienta fundamental en la que empezamos a hacer la construcción de fuentes. Y bueno, una particularidad que ya ahorita Felipe Morales les va a contar acerca de cómo hicimos las historias con imágenes de sus propias imágenes de las mujeres y visionamos junto con ellas sus documentales, pues fueron complementando un universo de lo que antes apenas teníamos vestigios, se empezó a, pues no solamente a generar este universo, sino también un montón de cruces entre los trabajos de estas mujeres y sus preocupaciones, porque debo decir que lo que documentaron estas mujeres, pues justamente como no estaban al margen, la mayoría estuvieron al margen de la industria cinematográfica, pues documentaron un México muy desde abajo, ¿no? Entonces pensábamos en cómo hacer esto accesible, cómo llevar esta investigación a diferentes personas para que no tuvieran que atravesar ese largo proceso de preguntarse quién, o más bien contestarse quiénes eran estas mujeres y qué hacían, y generamos este catálogo, que es un catálogo web. Si ustedes le dan, le toman imagen al QR, pues pueden ingresar, y si no, en Google rapidísimo lo buscan como catálogo Mujeres Documentalistas, y es la primera entrada. La siguiente, por favor. Ahí lo que hicimos fue justamente agrupar, la siguiente, por favor, los resultados de esta investigación, esta es la portada, ya la van a ver, de varias de estas mujeres que pudimos entrevistar, hacer entre, no sé, 4 quizá o 5, la que se le hizo menos sesiones de entrevista de historia de vida, y 9, con la que más se ha trabajado, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Cada una de ellas tiene una entrada en la cual, bueno, se da su semblanza para conocerlas a grandes rasgos. La siguiente. También tenemos ahí un video en el cual pues las conocemos de viva voz y nos platican para ellas qué es el documental. La siguiente, por favor. Una galería de algunas fotografías que fueron relevantes durante la investigación, y pues agrupamos las fichas catalográficas de sus documentales que hemos encontrado. La siguiente, por favor, haciendo énfasis en, bueno, una sinopsis y algunos datos muy básicos. La siguiente, por favor. Una ficha catalográfica un poco más completa, la siguiente, por favor, y una ficha de comentarios en la cual se hicieron a partir de 3 preguntas que yo creo que hacen la diferencia. La primera, muy rápidamente, de qué trata el documental y en qué coyuntura está hecha. El segundo, ¿cuál fue la participación de las mujeres al hacer este documental? Y la tercera, ¿cómo están representadas las mujeres en este documental? Entonces, bueno, con estas 3 preguntas lo que pretendíamos era justamente voltear hacia, poner el foco en las mujeres, tanto productoras de estas imágenes como sujetas de la documentación, ¿no? La siguiente, por favor. Nosotros, bueno, pues somos un grupo de investigadoras e investigadores de diferentes edades y de diferentes instituciones, y muchos de ellos sin adscripción, es decir, que este trabajo lo hacen pues básicamente por amor al arte, porque hasta el año pasado que hubo recursos del INCINE para hacer este catálogo, pues no había muchos recursos. Y bueno, pues ahí también tenemos una intergeneracionalidad diversa, y también pues diferentes trayectorias académicas que hacen que desde diferentes disciplinas nos vayamos complementando y vayamos pues problematizando qué significa investigar, y sobre todo investigar con historia oral a las mujeres, ¿no? ¿Cuáles son los retos, las dificultades que esto tiene? Y bueno, yo ahorita le cedo la palabra otra vez a Lourdes para que hable un poco acerca de la metodología de la historia oral. En este caso, bueno, en realidad ambas, pero yo la complemento. Entonces, gracias, Felipe, por la presentación. Gracias. Bien, pues vinculándolo, como pueden ver, con lo que nos compartía Gastón, estamos hablando algo muy común en las investigaciones de historia oral, de proponerse hacer historias desde los márgenes.
y aquí tenemos pues otro ejemplo más, entre muchos otros que hemos hecho en el laboratorio, donde al centro estaban inicialmente, hace tiempo, muy al principio, en nuestras primeras investigaciones dentro de aquel proyecto de historia oral que mencionaba, donde lo que hacíamos fundamentalmente era historia oral de la Ciudad de México desde quienes la construyen y desde quienes la practican. Entonces había dos líneas de investigación que tenía que ver una más con los hacedores de la ciudad, quienes la conciben y quienes la construyen y la crean, que son los arquitectos, y quienes la padecemos, ¿no? Que somos las y los habitantes. Y esas dos líneas de investigación confluyeron en diversidad de proyectos. De ellos derivó el primer documental hecho en el Instituto Mora, que fue historia oral, una historia oral de Mixcoac, justo donde está la colonia, donde está el Instituto Mora, que se llamó Un pueblo en la memoria. Y hablamos de aquellos inicios de 90, como decía, con este primer documental hecho de manera muy rústica, cuando el instituto no tenía absolutamente nada para hacer documental y no éramos más que pues unos entusiastas o unas entusiastas becarias del proyecto de historia oral. Así se siembra aquella primera semilla, como decía, desde la divulgación, pero con mucha conciencia que desde la historia oral y particularmente de las historias de vida se podían lograr muchas cosas. Y justo lo que se hacía con los arquitectos en aquel entonces eran historias de vida y obra. Esto llevó a otras investigaciones y sus consecuentes documentales sobre, bueno, arquitectos de la envergadura de la talla de Mario Pani, etcétera. Y uno en particular que fue, siempre decimos, un engranaje muy importante en la articulación de la conformación del laboratorio, que fue Mi Multi es mi Multi, la historia oral de un multifamiliar de gran tamaño y de gran altura, que fue el primer gran multifamiliar, de hecho no solo en México, sino en toda América Latina, y que albergaba 1080 viviendas en una sola cuadra, ¿no? Estamos hablando de los años 40, para ese entonces esto era bastante inusitado. Y luego un trabajo que se hizo a raíz de mi tesis doctoral de estar siguiendo la historia de vida de un jefe de estación ferrocarrilero y buscar hacer una etnografía de vida audiovisualmente. Entonces, esos dos trabajos, que en ese momento estamos hablando de 99-2000, constituyen como este engrane que nos llevan a conformarnos como laboratorio y concretamente empezar a abonar a las historias de vida y a las historias orales que hacíamos, cómo podíamos sentar a dialogar la diversidad de imágenes que recabábamos en el trabajo de campo, pero que también localizábamos en archivo. Y aquellos primeros documentales en donde quizá de manera autocrítica dijimos, bueno, aquí también se está ilustrando con las imágenes. ¿Cómo podemos dar aquí un salto importante en tratar a las imágenes como documentos que también son y por tanto construirlas como fuentes, ¿no? Y de ahí pues toda esta deriva de profundizar en la metodología de la entrevista, de profundizar en la posibilidad de utilizar imágenes, por ejemplo, durante la entrevista, o lo que se ha dado a llamar fotoentrevistas, que ahorita expondrá también Felipe, pero también de dónde se nutría, ¿no? La importancia de la trayectoria de la antropología, esta disciplina que sentó las bases en muchas cosas, entre ellas las entrevistas en campo, y de la importancia de, en las entrevistas en campo, hacer registros también audiovisuales. Y en ese entonces hablábamos de una posible historia videoral, ¿no? Porque empezamos a insistir mucho en lo que el registro videográfico podía potenciar a la hora de registrar los testimonios orales. Entonces vuelvo al punto de que en un inicio, en nuestro centro, estaban los espacios y las vidas entretejidas por las experiencias de las personas con las que trabajábamos. Y por supuesto ahí había diversidad de generaciones, como la tenemos ahora también con las mujeres documentalistas, pero en el multifamiliar era muy evidente. Estábamos trabajando con 4 generaciones de habitantes que desde los años 40 hasta el 99, que se estaba celebrando el 50 aniversario de este macroedificio, que en realidad son muchos articulados, pero en un solo gran multifamiliar, pues era muy importante, ¿no? Y reparar en desde dónde habla cada quien en esos contextos era fundamental. O sea, saber si una persona
te estaba hablando nacida en los 40 o nacida en los 30 del multifamiliar frente a una persona que había nacido en los 70 80 en el multifamiliar. Lógicamente te hablaba, a propósito de la investigación situada, pues te hablaba de otros contextos, ¿no? Entonces, los contextos, como lo son tan importantes en la propia fuente oral, pues también lo son a la hora de trabajar con las imágenes, ¿no? Y aquí lo que ponemos al centro, y con eso cierro, es la importancia de una práctica multidisciplinar que es esencial a la historia oral, pero también lo es a la investigación con imágenes, y el potencial interdisciplinar que tienen en esencia este tipo de investigaciones, sentando a dialogar la diversidad de fuentes. Y solo apunto que ahí, curiosamente, los documentales, que son los documentos con los que empezamos a trabajar, tienen también un importante legado que hemos menospreciado en general desde la investigación social. El documental, desde que existe, hace entrevistas, incluso cuando ni siquiera era sonoro. No había manera de registrar el sonido y el documental ya hacía entrevistas, ¿no? Y que las registraban aparte y luego, como podían, las sincronizaban. Entonces, bueno, veremos cómo todo esto impacta fuertemente en lo que ahora expondrán también Lilia y Felipe a partir de las experiencias de mujeres. Gracias. Bueno, eh, yo les voy a hablar un poquito del proceso de trabajo, digamos, de cómo es que realizamos cada una de estas entrevistas dentro de este proyecto. Ya ahorita les presentó Lourdes y Lilia un poco la trayectoria, no solo del laboratorio, sino también de cómo se fue gestando este proyecto de investigación, esta investigación ya en desarrollo. Y ahora lo que yo les voy a compartir en realidad es justamente toda esta parte que tiene que ver con lo metodológico, con el cómo vamos a realizar las entrevistas, ¿no? Ya una de las cosas que se habló y que siempre nosotros hemos hecho énfasis es en el hecho de que no bastaba para nosotros y nuestras investigaciones con hacer historia oral simplemente con el registro sonoro, con el registro de la voz, que claro, tiene evidentemente mucha utilidad y tiene todavía su valor en términos de las investigaciones que se realizan, pero por la trayectoria misma del laboratorio, nosotros siempre partimos del hecho de que cuando se puede hacer una entrevista videograbada, hay que hacer una entrevista videograbada, ¿no? O sea, hay que seguir todo un procedimiento metodológico para que llegue el momento en el que nuestro testimoniante esté convencido de que es importante registrar no solamente su voz, sino también su imagen, ¿no? Nosotros, como ya Lourdes lo mencionó desde hace muchísimos años, ella habla del rescate de la oralidad, que en realidad tiene que ver con el hecho de que en estos archivos no solamente se preserve la entrevista, la transcripción de la entrevista y después se olvide de esto porque se hacen libros y ya nunca más se vuelve a escuchar cómo hablaban las personas. Entonces, también siguiendo en este tenor, era fundamental mirar quiénes estaban dando esos testimonios. Y para eso había que videograbarlos. Así dentro de 30 años que se recupere su entrevista, no solamente podemos leerlo, podemos escucharlo, sino también podemos mirarlo, ¿no? Porque en el momento que estamos dando un testimonio, pues nosotros nos expresamos, nos movemos, hacemos énfasis y todo esto en muchos sentidos se llega a perder en el transcurso de esta trayectoria que va del puro sonido a la palabra, ¿no? En este sentido, hemos desarrollado propuestas metodológicas. De hecho, nosotros en el 2014 escribimos un libro llamado Tejedores de Imágenes, donde vienen justamente nuestras propuestas metodológicas en términos de investigación social con imágenes. Pero una parte importante es también cómo enfrentamos el hecho de realizar entrevistas videograbadas. Y aquí en la ilustración que les estoy compartiendo, estamos hablando de una entrevista con la cineasta Sonia Fritz, que está realizada por Lilia aquí presente, en la cual ustedes pueden ver un poco el emplazamiento, todo eso que miran ahí, el hecho de poner luces, cámaras, el cómo se colocan las personas, requiere de un método para que tenga éxito este proceso, ¿no? O sea, no estamos hablando de utilizar las herramientas audiovisuales, dígase cámara fotográfica, micrófonos, luces,
para hacer una entrevista televisiva que tiene otras lógicas y otras necesidades, sino utilizar todo esto como un medio de registro del testimonio oral, y en este caso del testimonio videoral, para que después todo esto evidentemente se preserve en nuestros archivos. Entonces, es así como nosotros realizamos nuestras entrevistas con una preparación previa que pasa por el hecho desde conocer los equipos audiovisuales, porque tiene sus implicaciones el hecho de operar esto, hasta saber cómo proceder en el momento de que llegamos a la situación de entrevista, que es fundamental para tener éxito. Así no inquietamos a las personas que están siendo entrevistadas. Nosotros mismos como investigadores estamos seguros de lo que estamos haciendo porque llevamos no solamente nuestras guías temáticas bien elaboradas, sino también bien estudiado cómo vamos a emplazar todos estos elementos, ¿no? Y qué vamos a hacer durante el proceso de la entrevista. Porque, como ya lo mencionamos, nuestros proyectos de investigación plantean lo audiovisual desde el inicio del proyecto. Y esto implica que sabemos que en todo este proceso vamos a construir nuestras propias fuentes. Entonces, tiene que quedar muy bien la fuente, tiene que quedar muy bien el registro audiovisual en este caso, porque solamente de esa manera podemos aprovecharlo al 100% en el marco de nuestra investigación en desarrollo, ¿no? Entonces, esta es una cosa que hemos hecho y desarrollado desde hace muchísimos años, que se hizo para este proyecto de mujeres documentalistas, donde prácticamente la mayoría de las entrevistas han sido videograbadas, y que esto nos ha permitido después hacer varias cosas con los resultados. Pero también dentro de este marco y de este proceso, una de las situaciones que logramos y que también hacemos constantemente es hacer entrevistas con imágenes. Es decir, nosotros en el proceso de investigación encontramos, en este caso era muy concreto porque eran sobre mujeres documentalistas, materiales audiovisuales, dígase fotografías, dígase registros fílmicos, registros de video, ¿sí? Que tienen una relación directa con las personas que están siendo investigadas o con el tema de investigación en este caso. Entonces, esos materiales evidentemente son sacados de archivos, tanto públicos como privados. Los mismos archivos de las mujeres que han participado del proyecto son una fuente importante, sí, pero que nosotros hemos trabajado o seguimos trabajando constantemente para que, llegado el momento, podamos también aprovecharlas en situación de entrevista. Cuando nosotros hemos hecho un análisis pertinente de las imágenes que están ahí, dígase las fotos, es decir, haber visto nuestras fotos, haber analizado nuestras fotos para después poder preguntar a propósito de esas fotografías, o haber visto, en este caso, las películas de las mujeres documentalistas o registros audiovisuales que se tengan de ellas, para después también poder hacer preguntas. Bueno, enriquece muchísimo la investigación, porque ustedes tienen que saber que una entrevista es la que se hace cara a cara, y otra entrevista muy diferente y con un potencial también muy amplio es la que se hace utilizando imágenes. Entonces, aquí tienen un par de ejemplos, con los dos con la cineasta Trinidad Langarica, parte de la investigación que se ha realizado, donde por un lado ella nos mostraba sus fotografías personales. Entonces, con esas fotografías nosotros pudimos profundizar en diferentes aspectos de su vida, porque como ya les mencionaron aquí, estábamos haciendo historias de vida. Entonces, gracias a las imágenes que ella misma proporcionó en muchos casos, pues pudimos hacer realmente llegar a detalles de la trayectoria de vida de Trinidad, que de otra manera sería imposible llegar, ¿no? Porque ni siquiera las conocíamos. Entonces, cada vez que aparecía una imagen, nosotros la analizamos y a partir de ella podemos formularle preguntas, y sus respuestas evidentemente van enriqueciendo todo el proceso. Y por otro lado, también utilizar los materiales producidos. Estamos hablando de cineastas que participaron en diferentes obras cinematográficas a lo largo del periodo de estudio, y que nosotros analizamos esas películas para después desmenuzar con calma secuencias, ¿no? Escenas incluso, a partir de las cuales también se le cuestionaba a la cineasta en este caso, ¿no? Entonces veíamos la obra, veíamos algunos fragmentos, la deteníamos, le preguntábamos cuestiones que tenían que ver con su experiencia personal, la experiencia de producción, la experiencia de el trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Entonces, muchas preguntas surgían a propósito de todo esto. Entonces,
También esto requiere un emplazamiento. Si ustedes están viendo, ahí en este caso estamos hablando de una situación, son fotografías de la situación de entrevista, porque en realidad el emplazamiento de esas cámaras siempre apunta a las imágenes que se están visualizando para que por medio del testimonio audiograbado tengamos una descripción o una narración o un análisis pleno por parte de la persona que está dando el testimonio en este caso, ¿no? Entonces, esto es fundamental porque gracias a eso estamos consolidando la investigación. O sea, la investigación va creciendo, se va haciendo más robusta en la medida que tengamos muchísimo más información a propósito del trabajo que ellas estuvieron realizando. Y después hicimos lo que nosotros denominamos no solo las transcripciones, que ustedes ya están muy familiarizados seguramente con este proceso, sino también utilizamos otros elementos como son las calificaciones de las entrevistas, que son un proceso que se hace mediante formatos, todos estos disponibles en la obra de Tejedores de Imágenes, que también la pueden encontrar en línea el libro, gracias a una edición, segunda edición que se hizo en Uruguay. Sí, y con la calificación de la entrevista nosotros estamos estableciendo enlaces entre un material audiovisual y un testimonio oral. Así, si queremos llegar directamente a un tema, lo hacemos muy, muy fácil gracias a que tenemos el código de tiempo exacto donde una persona habla sobre tal o cual cosa, ¿no? Eso se puede hacer en vivo, como aquí yo lo estoy haciendo hace unos años, o se puede hacer ya en gabinete cuando tranquilamente se está haciendo la primera reproducción del material y ahí se puede hacer. Estas son herramientas que se han diseñado para el proceso de investigación y que son de muchísima utilidad, ¿no? Y que nos permiten después consolidar y construir un expediente. Por cada una de las entrevistas que hacemos, nosotros generamos un expediente que incluye no solamente la entrevista videograbada, sino incluye fotografías de la entrevistada o entrevistado con sus fotografías de producción, como la que tenemos aquí, los archivos de audio que grabamos, porque normalmente la entrevista nosotros la videograbamos y la audiograbamos por separado para tener una mejor calidad. Y también, evidentemente, las calificaciones, las transcripciones, registros que se hicieran posteriormente. Bueno, con todo esto, nosotros ampliamos nuestra posibilidad dentro del marco de la propia investigación, pero también nuestra posibilidad a la hora de hacer difusión, ¿no? O sea, todo esto deriva en textos como los que se van a hacer, ya están a punto de salir libros que se han hecho a propósito de esta investigación, pero también, como ya les narró Lilia, se ha hecho el catálogo, ¿no? El catálogo de mujeres documentalistas que se nutre justamente de todo este trabajo. Pero también a propósito de que nosotros tenemos ya estos materiales audiovisuales, se realizó ya una exposición, por ejemplo, esta que se hizo en las bardas del instituto, donde se pudo hacer justamente basado en 25 láminas, casi una por cada una de las mujeres documentalistas sobre las que se trabajó su historia de vida, algo que difunda hacia el exterior, hacia la gente que va pasando, en este caso por la calle, el que conozca la historia de vida de estas mujeres, ¿no? Y que le da mucho valor, porque a partir de eso nosotros ponemos siempre nuestro QR, con el QR la gente interesada entra ahí y profundiza muchísimo más en el catálogo, ¿no? Esta es la exposición es como la atracción, ¿no? O sea, nosotros gracias a todo el elemento atraemos a la gente para que vea algo a lo mejor muy breve ahí, pero sobre todo para que después, gracias al QR que está ahí presente, profundice y entonces entre ya a la investigación en pleno, ¿no? Y gracias a todo lo que estamos haciendo, se posibilitan hacer muchísimos materiales, ¿no? Ya hablaron también de documentales sobre mujeres documentalistas, los documentales están todavía hacia futuro, pero se han hecho muchísimas cosas, incluso entre ellas un podcast, por ejemplo, que también está a punto de salir en nuestra página en este caso de Spotify, pero en cualquier plataforma de podcast pueden ustedes buscarla, se llama La Isla Audiovisual y ahí van a encontrar en un futuro ya muy cercano, en el transcurso de aproximadamente un mes máximo, los primeros capítulos generados a partir también de esta investigación, hechos con base, en este caso, en seminarios que se hicieron con las mujeres documentalistas, ¿no? Entonces, esa es la idea de plantear proyectos de historia oral, en este caso de historias de vida, donde se incorporen todas las herramientas y las posibilidades
que nos dan los medios audiovisuales para tener así mayor amplitud en términos de lo que después podemos lograr con todo esto, ¿no? Claro, todo esto también les voy a decir, implica mucho procesamiento, mucha organización. Y para esto hemos echado mano también de herramientas informáticas que nos han posibilitado en gran medida sistematizar toda nuestra información. Y de eso es justamente de lo que ahora les va a hablar un poco Rodrigo Colín, que es el encargado de la parte que tiene que ver con computación informática aquí en el ICE y que va a hablar un poquito sobre justo cómo se ha hecho todo el procesamiento de los materiales. A continuación, sí, adelante, Rodrigo. Sí, muchas gracias y gracias por la invitación, gracias a todos los que están aquí presentes. Sí, un poco para dar continuidad justo a lo que está diciendo Felipe. Bueno, mi formación es desde ciencias de la computación, que es como un área más ligada a matemáticas, programación, pero vemos que es importante que esto ocurra porque de un tiempo para acá justamente es bien importante como el manejo de ciertos productos digitales que ayudan a dar difusión, ¿no? A estas investigaciones. Entonces, en ese sentido... Y justo con lo que está diciendo Felipe, lo que termina ocurriendo es que generamos muchos archivos entre datos, información, documentos, registros, testimonios. Todo eso hoy en día pues ya se vive como archivos digitales, información digital. Entonces es como muy relevante e importante para nosotros que eso tenga un orden, así como existe un expediente para llevar durante una investigación, pues también para nosotros es como muy, muy relevante esta cuestión de cómo se procesa adecuadamente esta información digital para que tenga sentido, ¿no? Y para que también se reutilice y sea más fácil de difundir, ¿no? Entonces, en ese sentido, mucho de lo que hacemos aquí en el laboratorio, o al menos de la parte que a mí me corresponde, tiene que ver con esa gestión digital, ¿no? De la información que si bien, por ejemplo, desde la parte más teórica, viene siendo, por ejemplo, eso se puede develar en una ficha de documentación, como ya les mostró Lilian el ejemplo del catálogo de mujeres documentalistas. Bueno, eso normalmente lo que termina ocurriendo es que tiene que trabajarse de alguna manera, ¿no? Y la metodología casi siempre termina siendo, como les estoy mostrando en esta lámina, bueno, pues a lo mejor con un Excel, ¿no? Porque es algo con lo que mucha gente está familiarizada, es fácil de trabajar. Y está bien, ¿no? Es adecuada para un trabajo de esta índole. Sin embargo, pues a mí me corresponde, pues, desde mis aprendizajes, desde mi formación, hacer notar que el Excel es más bien es una hoja de cálculo, ¿no? Entonces, en teoría sirve para hacer cuentas, no tanto para almacenar ahí datos. Está bien para el trabajo, pero eso en realidad en algún punto tiene que pasarse o migrarse a lo que sería una base de datos. Que de hecho, por ejemplo, cuando se suben a repositorios, productos de la investigación que son considerados tradicionalmente los libros, por ejemplo, documentos por escrito, pues se gestionan de tal manera que se quedan guardados en un repositorio digital. Las bases de datos también son susceptibles de guardarse en un repositorio institucional digital porque se consideran de gran relevancia, ¿no? Pues no, nosotros no podemos entregar un Excel, se termina entregando una base de datos porque eso es lo adecuado, es la manera en la que nosotros gestionamos correctamente todo ese cúmulo de información entre las entrevistas, el registro, el testimonio, todo lo que tengamos de nuestro expediente de manera digital queda allí establecido y bien organizado. Eh, Desde mi punto de vista, lo más importante es darle una estructura correcta para que esa información tenga coherencia y sentido, ¿no? Y sea útil, tanto para la gente involucrada en la investigación como para los usos que se le puede dar más allá a nivel de difusión. Entonces, bueno, ahí un poco lo que yo estoy haciendo mostrar es justo esa transición, ¿no? Que es parte de mi trabajo, pero de la que un poco nos involucramos en cierta u otra medida todo el equipo aquí de laboratorio, ¿no? Quizá yo un poco más desde la parte de programación a final de cuentas. Y claro, porque esto también tiene una curva de aprendizaje que a veces asusta a mucha gente. Es como de, no es que no sé cómo se hace una base de datos, ¿no? Y es eso, más que nada, es en realidad una cuestión de curva de aprendizaje. Si pasamos, por ejemplo, a la siguiente diapositiva, Felipe, si me ayudas. Ahí, por ejemplo, hoy en día ya existen muchas herramientas y gran parte de mi labor, por ejemplo, tiene que ver con estar al tanto justo de esta parte tecnológica para saber cómo reapropiarla, para saber cómo sacarle provecho y utilizarla y que sea congruente también con lo que estamos planteando desde las formas de hacer investigación y de cómo queremos que el trabajo de laboratorio sea difundido, conocido
todo eso tiene que ir en concordancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo no es comercial, pero en realidad es nada más como una alternativa posible. Por ejemplo, está este servicio que se llama Airtable, que lo hemos utilizado y nos ayuda justamente para gestionar, porque es un paso intermedio entre esas hojas de cálculo del Excel con lo que sería una base de datos. Y este ejemplo que estamos viendo en particular tiene que ver con un proyecto de salas de cine que ha trabajado Felipe aquí. Y podemos ver cómo la información, una vez bien establecida y planteada, en realidad se puede reutilizar con mayor facilidad. Incluso se le puede dar una salida un poco más, por así decirlo, vistosa, ¿no? Para que eso sirva como producto de difusión, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor, también para ya no gastar demasiado tiempo, porque estamos un poco tendidos en esto. Bueno, aquí yo lo que les estoy mostrando en particular es justamente este proceso de que teníamos gran cantidad de información durante la investigación del proyecto de mujeres documentalistas y se nos ocurre en algún momento, bueno, vamos a hacer una página web de esto, ¿no? Porque es importante. Vamos a hacer un catálogo, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, existe una idea, un buen planteamiento, pero claro, hay que sustentarlo correctamente. Ahí yo pongo una cosita que me gusta mucho trabajar, que son diagramas de casos de uso, que sirven para establecer de manera muy clara qué es lo que queremos hacer con esa página. Porque es muy común que pasa, hay que hacer una página. Y entonces es como es un espacio, un lienzo en blanco, donde se pueden hacer muchas cosas y al final no se termina haciendo concretamente nada porque no se entiende el objetivo concreto. Es algo quizá muy sencillo y fundamental, pero es bien importante tener eso en claro. ¿Qué es lo que vamos a decidir de ese sitio? ¿Qué ideas vamos a tener que descartar por cuestión de tiempos, presupuesto y quizá de recursos humanos, por así decirlo? Y bueno, eso eventualmente va a pasar a un desarrollo, que hay muchas formas y metodologías de hacerlo desde la parte técnica, tecnológica, pero bueno, aquí nada más yo les pongo que bueno, en algún momento se tuvo que hacer como dibujos, prototipos, ideas, diseños, todo eso se tiene que gestionar, que en gran medida es como un ciclo en el que nos la pasamos un poco con el proceso creativo de ideas de diseño, pasar por hacer implementaciones, en este caso de la página, yo la desarrollo, hacer pruebas, ver cómo funciona y estar iterando constantemente. Volvemos a ver el proceso creativo, esto nos gusta, esto no, volver a reacomodar cosas, volver a implementar y volver a hacer pruebas una y otra vez en ese ciclo hasta que terminamos y decimos esto está adecuado para los fines que nosotros planteamos y decimos vamos a publicarlo, lo pasamos ya a un producto digital que en este caso pues es una página web, ¿no? Pero así como hay una página web, en realidad podríamos tener otras oportunidades como podrían ser, no sé, un podcast, como ya los mencionaron, podrían ser líneas de tiempo digitales o en líneas, pueden ser repositorios, pueden ser documentales, pueden ser clips de video para redes sociales, pueden ser mapas, pueden ser infografías, pueden ser incluso cosas quizá menos de la academia, como generar un juego de mesa, generar una experiencia interactiva digital, generar un pequeño videojuego, ¿no? Entonces, todas esas son como posibilidades que existen porque tenemos los medios, tenemos como el insumo que viene desde la investigación y tenemos todos estos elementos que son tanto textuales como la información que está bien organizada, tenemos las imágenes, los videos, que tenemos esto y aquello, el diseño, ¿no? Entonces, eso nos posibilita que no nos quedamos como encasillados nada más en un tipo de producción, en que no nada más es como vamos a sacar una página web, sino que eventualmente por la forma en la que trabajamos con la investigación, bueno, se facilita el decir, bueno, ahora hagamos una exposición, ¿no? Porque tenemos todos los insumos necesarios para hacerlo. Y justo ahorita nos estamos enfrentando a eso, con la continuación del proyecto. Bueno, vamos a darle continuidad y bueno, ¿qué vamos a seguir haciendo? Bueno, seguramente vamos a trabajar con generar otro sitio en línea, que a lo mejor ya no va a ser el catálogo, a lo mejor sí, a lo mejor lo extiende, pero la cuestión es justamente que venimos desde un planteamiento donde ya tenemos todos esos insumos, están bien organizados y entre todos podemos decidir cuál es la mejor ruta a seguir, ¿no? Entonces, un poco por ahí lo voy a dejar. Creo que también esto permite también que continuemos el debate ahorita en la sesión. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a Rodrigo, Felipe, Lilian, ¿cierto? Profesora Roca, que hicieron parte, eh, que nutrieron la conversación el día de hoy, presentaron su trabajo que para mí, ¿cierto? Lo personal, como fundador también de Diálogos Australes, son también un referente a nivel latinoamericano. Dan cuenta también de los desafíos que conlleva emprender un trabajo
digamos, desde las memorias, desde la historia oral. Claramente también la intención de este diálogo del día de hoy es justamente generar o proyectar aún más desafíos, eh, ir viendo ciertos puntos de encuentro, de desencuentro, y por lo mismo también, a la par de agradecer nuevamente la presentación, dejo abierto el espacio. Si es que alguien de los asistentes, a quien agradezco nuevamente que se hayan podido sumar el día de hoy, tiene alguna interrogante, algún comentario, alguna pregunta, abierto el espacio. Lo pueden, si no, también escribir por el chat de Zoom, también tiene opción. Yo, en lo que todo el mundo piensa, voy a colocar Por una favor. cosa que me pareció importante de escucharte, la deslicé en la presentación, pues tiene que ver con este propósito que se han hecho y que entiendo que están en la etapa de siembra, pero justo en la etapa de siembra esto puede ser muy importante, que es el aspecto generacional. Ustedes están frente a un grupo poblacional que consta de muy diversas generaciones y puede ser muy distinto preguntarle a un joven o una joven de 16 años qué es ser magallánico, ¿no? O qué implica vivir en Punta Arenas, o cómo ha sido la experiencia de habitar a sus 16 años Punta Arenas, y preguntárselo a alguien de 85 años, ¿no? Va a ser un testimonio tremendamente diferente y habrá muchos matices importantes, ¿no? Ahí a contemplar. Entonces yo conmino a que incorporen ese eje, si no lo hubieran hecho y simplemente no lo mencionaste, porque me parece que ha sido en nuestro caso un aprendizaje fundamental. Si ahorita aquí con las documentalistas lo estamos viendo, que apenas son 3 generaciones, ya viéndolas por lustro y muy, muy apretadas, porque las generaciones también las podemos ver por décadas, pero estrictamente por lustros tenemos distintas generaciones. Entonces aquí tenemos a 3 generaciones de mujeres y ya es un abanico de posibilidades enormes desde las trayectorias iniciales a nivel de infancia y adolescencia hasta la etapa formativa, ¿no? Y las posibilidades de acuerdo a cada sector de dónde pudo o le tocó estudiar y las distintas coyunturas que le tocó vivir, ¿no? Entonces yo me puedo imaginar, digo, Punta Arenas me parece una ciudad fantástica, me enamoré de ella, ¿no? Y solamente de Punta Arenas seguro hay muchas cosas que contar como ciudad que es, pero las prácticas de habitar esta ciudad, ¿no? Por supuesto, varían tremendamente en cada edad, ¿no? Y me parece que también, por ejemplo, lidiar con algo tan particular de Punta Arenas y de toda la región, que es el clima, ¿no? Tú decías de la diversidad geográfica, pero yo diría también la diversidad, ¿no? Climática, que puede ser que en un solo día vivas todo, ¿no? Eso me parece muy específico de la región. Entonces, ¿cómo es esto de habitar la diversidad climática en 24 horas, ¿no? Y cómo lo puede vivir alguien de 16 años y cómo puede vivir alguien de 90, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para colocar ese eje que me parece siempre muy importante en cualquier trabajo de historia oral amplio, porque obviamente si no es amplio, a lo mejor no abarca varias generaciones, pero sí es central cuando hacemos historias de vida, ¿no? Y ahí también hemos aprendido mucho de ello, ¿no? Gracias. Gracias, profesora, por sus comentarios. Sí, bueno, el solo hecho quizás de pensar cómo vemos las condiciones climáticas ya sería un tremendo tema para armar quizás un espacio de este archivo, sin duda alguna. Y la perspectiva transgeneracional, sin duda alguna, cobra mucha relevancia porque, entre otras cosas, por ejemplo, bueno, Chile es un país que ya viene vivenciando crisis de natalidad hace mucho tiempo. Pero también, por su parte, las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística dan cuenta que la región de Magallanes, donde está Punta Arenas, de aquí en 2030 va a ser la región más longeva de Chile, por ejemplo. ¿Ya? Y claramente que la intención también de nosotros es ir, como decía también en algún momento de la presentación, es ir generando distintos espacios para distintos grupos etarios también. O sea, porque claramente hoy en día, de hecho, las condiciones climáticas, hoy día quizás las generaciones más jóvenes aún encuentran, entre comillas, crudo y complejo el invierno. Y cuando uno habla con alguien mayor, te dice, lo que tenemos hoy día
un chiste en cómo eran las grandes nevazones, por ejemplo, en el año 60, 70. Ya aprovecho también de saludar a Marcelo, que se ha conectado también, de acá a Punta Arenas, sociólogo, investigador local, y que justamente está conllevando un proyecto de esta índole con una población acá en Punta Arenas, que es la población Firroy, donde justamente tiene que ver con cómo ejercitar de una forma u otra la memoria comunitaria en una población que también, de una forma u otra, está conformada mayormente por personas mayores. Entonces también es importante justamente ir viendo cómo visualizamos la región, cómo visualizamos el espacio, o el habitar, como dice este profesor, que yo creo que es mucho más amplio claramente desde esa perspectiva. Pero sí, o sea, es un desafío más también para nosotros, que, que claramente va a tener cabida, o sea, tiene cabida desde la concepción del proyecto, luego claramente al momento de intervenir, entre comillas, o desarrollar la investigación de campo, o poner en valor testimonios, también va a ser un desafío muy importante porque también hay una crisis de participación también social a nivel transversal, y donde también las generaciones nuevas, hay también está el desafío justamente de convencerlas para que sean parte de este diálogo también. Pero sí, es un tema muy, muy importante y de hecho lo llevo apuntado a raíz también de la experiencia que ustedes hayan en The Lice. Sí. Eh, yo no sé si hay alguien más del público que quisiera comentar algo, pero nada, yo antes de agradecer nomás la posición de ustedes como Lice, porque sin duda alguna son un referente a nivel latinoamericano, de cómo se hace esto finalmente, donde puede sonar muy cliché, muy populista, pero hay que amar lo que uno hace en tiempos complejos, en tiempos quizás donde a veces no tenemos clara la brújula, pero hay cierto un lineamiento importante de decir esto hay que resguardarlo, plasmarlo, ponerlo en valor. Y eso ustedes lo hacen muy bien, ¿cierto? Yo también tengo que destacarlo desde esta parte del mundo, por así decirlo. Ahora sí, si hay alguien más del público que quisiera comentar algo, antes de también, sorry la interrupción, pero esta, este espacio del día de hoy, este seminario virtual, va a quedar también almacenado en el repositorio del LICE, si no me equivoco, ¿cierto? Así que hemos conversado, pero también va a ser comentado en su momento para que nos acompañen y también para que no se pudieran sumar al día de hoy. Eso es importante. Eh, ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Sí, Ofelia, por favor. Mm, Buenas tardes, está ahí no sé si no se me va a visualizar porque la cámara no está iniciando, pero quería nada más saludar, llegué un poquito atrasada. Yo soy Ofelia Martínez del Centro de Documentación y Estudios de Asunción, Paraguay. Creo que Gastón había tenido una reunión con una compañera, con Miriam González, que es la directora de la institución. Y bueno, nos acogimos a la invitación. Miriam tenía que viajar, así que me encargó porque estamos interesados realmente. A mí este diálogo me pareció muy enriquecedor. Nosotras tenemos una corta experiencia, ¿no? Un poco en recuperar la historia de las mujeres en Paraguay y hacer algún documental sobre historia del feminismo, Serafina Dávalos, pionera del feminismo. Un poco por ese lado hemos caminado, trabajamos también con las organizaciones sociales, movimiento campesino y obrero. Entonces, más o menos por ahí es nuestra experiencia, pero realmente nos interesa la temática, nos interesa crecer más en esta línea y entonces, nada, estamos muy interesadas en participar, en ver de qué manera nos podemos acoplar también, qué hacer desde acá y aprender, obviamente, de la gente que tiene mayor experiencia y trayectoria en todo esto. Muchas gracias, Ofelia, por su comentario. Sí, efectivamente, saludo para usted, para todo el equipo del CDE allá en Paraguay, a Miriam, por también abriendo las puertas, ¿cierto?, de dicha institución. Y yo no sé, digamos, si alguien de México quisiera comentar algo al respecto. Es el necesario diálogo también latinoamericano que tenemos que mantener.
Profesora Lourdes Roca, por favor. Sí, por supuesto, ningún ánimo de acaparar, ¿eh? Pero pues pocas veces tenemos chance de hablar de lo que estamos haciendo, Gastón, y ahora aquí tenemos un pequeño espacio, entonces yo creo que sí es importante aprovecharlo. Me parto del comentario de la compañera Ofelia, porque me parece muy importante este intercambio de experiencias, ¿no? Por ejemplo, sí, por supuesto, en Paraguay ha habido cosas interesantes, como las ha habido en Uruguay, como las ha habido, por supuesto, en Argentina, y por ejemplo, también, bueno, lo que ha hecho la biblioteca de la propia Biblioteca Nacional de Chile en materia de fotográfica, pues va a ser una trayectoria muy importante a tener presente a la hora de constituir sus acervos fotográficos. Entonces, bueno, hay como muchos frentes de los que podríamos hablar, de hecho hay como todo un abanico de posibilidades de las que se podría hablar aquí, pero yo me quedé enganchada a partir del comentario sobre las generaciones y de los productos, de la posibilidad de productos con lo que cerraron Felipe y Rodrigo, un poco imaginando cuál será su escenario, ¿no? O sea, porque yo ya como que ya tengo ganas de empezar a ver la carrita, ¿verdad? De todo lo que está cocinando ahí en el sur astral. Y me puedo imaginar que, por ejemplo, en esto que estabas mencionando ahorita de la dificultad de trabajar con algunos grupos poblacionales que se han visto, por supuesto, mermados, es lógico, pues los jóvenes migran, las jóvenes migran y la población se va volviendo más longeva, como bien decías. Entonces habría que voltear a ver cuáles son las oportunidades, ¿no?, de vida aquí en el sur y justo ponerlas al centro para que los jóvenes se sientan llamados y llamadas, ¿no? Y, por ejemplo, en nuestra experiencia y sobre todo las experiencias que he tenido incluso más con estudiantes, me parece muy importante que haya como, por llamarlo de alguna manera, resultados intermedios que se puedan compartir con la propia población y eso sirva de incentivo en este tono de la siembra que bien enunciabas, ¿no? Estamos en el periodo de siembra. Bueno, pues justo yo en el periodo de siembra veo como algo fantástico, uno, ya la posibilidad de una convocatoria que los vaya dando a conocer o las vaya dando a conocer, ¿no?, a todo este equipo de trabajo de las distintas instancias involucradas para que las personas los ubiquen y las ubiquen como un grupo interesado en recabar documentación histórica sobre la región, ¿no? Porque nadie voltea a su closet, a su armario, ahí hasta el altero, a ver ahí qué tiene guardado hace 40 años, si no le cae una llamada de esta naturaleza, ¿no? Y ahí en ese altero, guardado en el último rincón, puede haber una caja fantástica hasta con latas de película, ¿no? Así te la pongo, o sea, de material fílmico que alguien filmó por ahí en Super 8 o incluso en 16, dependiendo del sector del que hablemos, de la región magallánica. Y de repente ahí tienen pues una perla, ¿no?, para la investigación, o un acervo fotográfico fantástico de todos los viajes que ha hecho la familia por la región. Y eso también se vuelve otra mina enorme de información. Entonces, la posibilidad de que en en el transcurso de la investigación, ustedes escogieran parte de esta documentación que va emergiendo e hicieran exposiciones, me atrevo a hacer esa propuesta porque conozco Punta Arenas y sé que tiene espacios, y bastantes, donde puede hacer esto, ¿no? Fue una de las cosas que más me llamó la atención cuando estuve ahí, un potencial como a nivel de ámbitos culturales y de espacios donde exhibir lo que ustedes fueran encontrando por el camino en aras de justo llamar más a la población, pero también en este ánimo de descentralizar, como decías, porque bueno, lo puedes hacer en Punta Arenas, pero ¿qué tal si te lo llevas a Puerto Natales o te lo llevas a Magallanes, ¿no? Y trasladas esta pequeña exposición y la vas itinerando, ¿no?, en 2, 3 meses para que justo el llamado sea más regional, ¿no?, y no centralizado. Y se vuelve pues una herramienta de como un vocero, ¿no? La exposición se vuelve como ¿no?, un amplificador, ¿no?, que va llamando a la población a poner atención en los propósitos de esta investigación, ¿no? Bueno, con eso quería también abonar algo al respecto. Bueno, muchas gracias, profesora, por su comentario. Y Lilia, también tiene mano levantada, por favor.
Está silenciada, No te Lilia, por escuchamos, favor. Lilia, está muteada. Sí, Perdón, gracias. con lo que señalaba Ofelia, me parece muy interesante que en estas últimas 2 décadas quizás, o quizá ya 3, están generándose muchos estudios sobre las mujeres, ¿no? Entonces, pues solamente reflexionar acerca de que esta investigación se hace con historia oral por una obligación, no es como otras donde la historia oral pues sí, una fuente importante, un complemento, etcétera, sino porque parecía ser que como nosotras empezamos, la historia oral era la llave para poder ir a buscar otros elementos, ¿no? Como eran, bueno, sus propias fotografías y después sus documentales, dado que en este caso las mujeres no todas son realizadoras y si no fueron realizadoras, pues no iban a aparecer en los catálogos, ¿no? Entonces era imposible buscar las obras de mujeres que habían sido sonidistas, productoras, guionistas, fotógrafas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que en este caso la historia oral, pues fue fundamental para poder acceder a la historia de las mujeres. Y bueno, eso me lleva a este asunto, ¿no? Estamos en unas décadas en las que justamente a partir de que las mujeres empezamos a construir las genealogías basadas, pues sí, en las ideas feministas, es que estos estudios empiezan a proliferar, ¿no? Entonces, así como este estudio en México, hay muchos otros estudios en España, en Chile, en Perú, etcétera, donde se está buscando a las mujeres documentalistas, pero yo pienso que en todo el mundo estamos haciendo estos puentes intergeneracionales e interdisciplinares con las mujeres, ¿no? Hay un momento en el que están proliferando este voltear al pasado, a las mujeres que nos antecedieron, a preguntar diversas cosas. Entonces, me parece que tenemos hasta el momento, o sea, un archivo riquísimo de teoría y de caminos andados de donde podemos abrevar, ¿no? Y eso es muy bonito porque es como esta metáfora de las olas feministas, pero como una ola de investigación, ¿no? En el que a veces, aunque no nos lo propongamos, las propias alumnas incluso vienen como pensando estas cosas, ¿no? Y claro que cuando una lo plantea, están interesadas en ir a hablar con ellas, en ir a preguntar por ese pasado como una necesidad, ya no solo académica, sino una necesidad vital, ¿no? Entonces, Ofelia, pues tienes mucha tela de donde cortar y creo que también muchas grandes inspiraciones en toda Latinoamérica. Bueno, Lilia, muchas gracias. Bueno, en honor también al tiempo, estamos justo en el marco de la planificación. Agradecemos a todos quienes se sumaron hoy a este encuentro virtual entre la Patagonia Austral chilena y México. Un encuentro que creemos que claramente es muy fructífero y que también nos invita justamente a raíz de los comentarios de la compañera de Paraguay, ¿cierto? A seguir cimentando acercamientos, puntos de encuentro, diálogos latinoamericanos de distintas, ¿cierto? Expertise. Agradecer a cada uno de ustedes nuevamente, un saludo afectuoso desde Punta Arenas, acá en la región de Magallanes, en el extremo sur austral de Chile. Y agradecer a todos por sumarse, ya sea desde algún punto de esta región hermosa como es Latinoamérica. Y nada, que tengan una excelente semana, una muy buena tarde. Como les digo, vamos a estar también en su momento comunicando debidamente dónde va a quedar almacenado este encuentro virtual para que puedan consultarlo y revisitarlo debidamente. Profesora Roca, a nombre personal, ¿cierto? Y a nombre del equipo del Live, muchas gracias por este encuentro y claro, a seguir trabajando, a seguir construyendo, digamos, este también espacio de diálogo social acá desde Punta Arenas, Magallanes, Chile. Así que a todos ustedes un abrazo y muy buena tarde. Buenas Gracias. tardes, Gastón. Saludos. Gracias a Muy todas, bien, chao, todos. chao. Saludos. Hasta luego. Saludos Hasta hasta luego. allá. Saludos hasta allá también. Chao, Gastón. Chao, Marcelo, que estés muy bien. Chao. Chao, Gastón. Te mando el enlace de la grabación pronto. Ya sí, usted, es que yo no sé por qué nunca pude llegar, así que bueno, gracias. Chao, que estés muy bien. Un abrazo, qué atento, Hasta luego. muy amable, gracias.